No todas las traiciones buscan matar a una persona. Algunas buscan algo peor, destruir su futuro. Esta es la historia de José, uno de los relatos más intensos de traición familiar en la Biblia, no porque ocurra en un solo momento, sino porque sus consecuencias se extendieron durante años. Fue una traición lenta, planeada, compartida y silenciosa. José era uno de los hijos menores de Jacob. Desde joven quedó claro que no era tratado como los demás. Jacob lo amaba más que a sus hermanos, no porque José fuera perfecto, sino porque había nacido en su vejez y era hijo de la mujer que más había amado. Ese favoritismo, aunque humano, sembró una semilla peligrosa. Jacob no fue discreto. Le regaló a José una túnica especial, distinta, visible. Cada hilo de esa túnica gritaba una verdad incómoda. Él es el favorito. Para los hermanos, no era solo una prenda, era un recordatorio diario de su propio desplazamiento. El resentment comenzó a crecer, pero aún no era traición. La traición llegó cuando José empezó a tener sueños, sueños donde sus hermanos se inclinaban ante él. Sueños donde incluso el sol, la luna y las estrellas se postraban. José no supo callarlos, los compartió con ingenuidad, sin entender que hay verdades que, dichas en el momento incorrecto, encienden el odio. Para sus hermanos, esos sueños no eran visiones, eran provocaciones. No veían a un soñador, veían a una amenaza. El odio se hizo colectivo, ya no era uno contra uno. Era una familia entera cerrando filas contra uno solo. Y cuando el resentimiento se comparte, se vuelve más peligroso, porque la culpa se diluye. Un día, Jacob envió a José a buscar a sus hermanos, que cuidaban los rebaños lejos de casa. Cuando lo vieron venir, lo reconocieron de inmediato por la túnica. Antes de que José llegara, ya estaban planeando. Ahí viene el soñador, dijeron. Y en esas palabras había burla, desprecio y decisión. Algunos propusieron matarlo, quitar el problema de raíz, pero Rubén, el mayor, intentó evitarlo. Sugirió arrojarlo a una cisterna vacía, no por valentía, sino con la esperanza de rescatarlo después. Sin embargo, cuando Rubén se ausentó, la traición tomó otro rumbo. Vendieron a José como esclavo a unos mercaderes. No derramaron su sangre, pero lo arrancaron de su vida. Ese detalle es importante. A veces la traición no mata directamente para poder decir, no fuimos tan malos, pero el daño es el mismo. José fue despojado de su túnica, de su identidad, de su familia y de su libertad. Mientras José era llevado lejos, sus hermanos regresaron a casa con una mentira preparada. Mojaron la túnica con sangre de animal y se la mostraron a su padre. Jacob no necesitó explicación. Su corazón entendió lo que sus ojos no podían comprobar. El dolor del padre fue profundo y los hermanos guardaron silencio. La traición no terminó ese día, continuó durante años, sostenida por la mentira. José, mientras tanto, descendía, de hijo amado a esclavo extranjero, de soñador a prisionero. Fue vendido, acusado injustamente, encarcelado, todo por una traición que no provocó, solo despertó. Aquí hay una verdad incómoda. La traición no siempre arruina el destino de quien la sufre, pero sí revela quiénes somos cuando nadie nos ve. Mientras José sufría, sus hermanos seguían viviendo, pero con un peso invisible. Años después, el tiempo cambió las posiciones. José, gracias a su fidelidad y a su capacidad para interpretar sueños, ascendió hasta convertirse en gobernador de Egipto. El esclavo se volvió autoridad, el olvidado se volvió indispensable. Y entonces llegó el momento inevitable, la confrontación. Una gran hambruna llevó a sus hermanos a Egipto en busca de alimento. No lo reconocieron, él sí. José tuvo en sus manos el poder absoluto para vengarse, para devolver cada herida, para ajustar cuentas. Pero aquí la historia da un giro inesperado. José no negó la traición, no la minimizó, no la justificó, pero tampoco permitió que lo definiera.
Cuando finalmente se reveló, lloró, no de debilidad, sino de liberación. Les dijo algo que atraviesa siglos. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Esa frase no borra el dolor, no hace que la traición desaparezca, pero demuestra algo poderoso. La traición puede intentar destruir un destino y aún así fallar. Los hermanos tuvieron que enfrentar su culpa. El padre fue restaurado y José entendió que su historia no había sido escrita por la traición, sino por lo que decidió hacer después de ella. Esta historia nos deja una pregunta profunda. ¿Qué hacemos cuando quienes debían cuidarnos nos venden? Porque la traición más dolorosa no siempre viene de un enemigo. A veces viene de quienes conocen nuestros sueños y aún así deciden romperlos. José fue traicionado por su familia, pero no permitió que eso definiera su futuro. Y esa es la diferencia entre una víctima eterna y alguien que transforma el dolor en propósito. En la siguiente historia, la traición ya no ocurrirá entre hermanos, ocurrirá en el corazón de un rey. Y esta vez, la traición no solo pondrá en peligro una vida, pondrá en riesgo a todo un reino.